Perfecto. Ok. Muy buenos días. Gracias a Dios estamos hoy juntos nuevamente escuchando la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio que tiene por nombre Cuatro Pasos sobre el Arrepentimiento. Propiamente no es una seriación del estudio de la semana pasada, aunque sí están muy relacionados. Eh, Vamos a comenzar, pero antes de comenzar vamos a dedicar este tiempo para que sea Dios quien nos hable, quien nos ministre, quien nos comparta. Gracias, Señor, por este momento en el cual tenemos oportunidad de podernos acercar hacia ti. Gracias porque tú nos recibes con brazos abiertos. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, pero sobre todo por tu amor. Gracias porque pones necesidad en nuestro corazón para satisfacer con tu presencia. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable claramente para poder comprender y apropiar esta palabra y llevarla a cabo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote gracias, toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como les decía la semana pasada, hablamos sobre vestidos de ropas blancas y platicábamos, bueno, vimos prácticamente cuatro parábolas. La que fue nuestra parábola principal, la parábola de la fiesta de bodas, en donde se nos comparte que un señor, un rey, convocó, invitó a una fiesta de bodas. Tristemente, los invitados no llegaron, unos porque tenían negocios, actividades que hacer, pero también le dieron mayor importancia a las actividades cotidianas antes de atender la invitación de este señor, de este rey, y bueno, se quedaron fuera de las bodas. Al ver el rey que no había gente que había llegado invitados a la fiesta, bueno, pues mandó a sus siervos a recorrer las calles para que vinieran eh, más personas. Se llenó el lugar y justo cuando el rey, el señor, empieza a caminar en la fiesta, se da cuenta que hubo una persona que no estaba vestido de gala, que no estaba vestido de ropas blancas, y pues hizo que lo sacara. Entonces vemos que hay tres grupos: los que negaron y los que aceptaron ir a la boda. Los que negaron, pues se quedaron fuera de las bodas. Y dentro de los que aceptaron, vemos que hay dos grupos. Uno que estaba vestido de ropas blancas, que estaba listo, preparado para poder, pues, participar de las bodas, y el que no estaba vestido, que fue tomado, fue lanzado fuera de la fiesta, teniendo el mismo fin que como si no hubiera eh, ido, se quedó fuera. Platicábamos que el tener ropas blancas es la santidad, y que platicábamos que santidad propiamente no significa ser sin pecado, ¿sí? Sino que tú le has entregado tu vida a Cristo y tienes una relación real, verdadera, que no es ficticia, que no es religiosa. Y también platicábamos la semana pasada que eh, esas ropas blancas no es ponerte un disfraz, sino que esas ropas blancas
eh, nos permiten y dan señal de que tenemos una relación real y verdadera con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos. Leímos los frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que significa las ropas blancas. Y dentro de esas ropas blancas se da lo que es el arrepentimiento, que propiamente es, aunque les digo, no es una secuencia, no es una seriación del estudio de hoy, que lleva por nombre 4 pasos sobre el arrepentimiento, sí tienen cierta liga, cierta información que comparten. La semana pasada también platicamos de la parábola de las 10 vírgenes, en donde son 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas tuvieron cuidado de tener aceite para sus lámparas y las insensatas no tuvieron ese cuidado de tener su lámpara llena con aceite, en donde el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Tener en nuestro corazón al Espíritu Santo. Recordemos que mismo Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo, no va a venir el Paráclito. Entonces, no debemos de dejar fuera al Espíritu Santo de esta ecuación de la salvación. ¿Sí? Es un elemento muy importante que no debemos de dejar fuera. Tan es así que, bueno, el mismo Señor Jesucristo nos lo demuestra, nos los enseña con la parábola de las 10 vírgenes. También leímos en Mateo 15 lo que es de que Dios tiene un pueblo, por lo tanto, si tiene un pueblo, si tiene a su iglesia, hay quienes no son parte de ese pueblo. Y ellos, bueno, son los que van a quedar fuera y dentro de los que estamos dentro, debemos de tener mucho cuidado de ser calientes. Recordemos que leímos también en Apocalipsis que se nos comparte en el capítulo 18 de Apocalipsis que nos conviene ser calientes porque a los tibios Dios los aborrece, ¿sí? Incluso menciona en Apocalipsis que los vomitará. Y bueno, en estas parábolas siempre identificamos 3 grupos, los que aceptan, los que rechazan. Y dentro de los que aceptan, vemos, hay algunos que no cumplen los requisitos. ¿Y qué significa esto? Que son personas religiosas que creen tener una relación real y verdadera con Dios, que se visten de un disfraz, ¿sí? Y a estas personas no se les ven frutos del Espíritu, no se le ven frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿esto lo digo yo? No. Vayamos a Mateo, al capítulo 3. El versículo que vamos a leer, o los versículos que vamos a leer, son los versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Si me acompañan, por favor. Aquí dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Me leí el versículo 3, bueno, también tiene mucho que ver en el sentido de que tenemos que enderezar nuestras sendas, tenemos que arrepentirnos. Y aquí estamos leyendo que Juan el Bautista, justo cuando viene Jesús para ser bautizado, dice aquí Juan el Bautista, arrepentíos, arrepentíos. Entonces, hay una enseñanza en donde debe de haber un arrepentimiento. Pero nada más, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. No, mismo Señor Jesús, allí mismo en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, se nos comparte. Dice, obviamente después de haber sido
bautizado nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido llevado al desierto, haber sido tentado, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la enseñanza del arrepentimiento no es exclusiva de Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo también le enseñó. Tenemos que arrepentirnos. Pero también los apóstoles, vamos ahora al libro de los Hechos, en el primer discurso del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 38, se nos comparte que el apóstol Pedro también está compartiendo, también está enseñando que debemos de arrepentirnos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nuevamente vemos que en efecto, en la fórmula de la salvación está nuestro Señor Jesucristo pagando nuestras culpas y el Espíritu Santo presente, ministrándonos, como lo vamos a ver más adelante, y permitiendo el arrepentimiento, ¿sale? Entonces vemos, y podemos buscar también en el Antiguo Testamento cómo siempre los profetas les pedían o les señalaban al pueblo de Israel, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque han pecado, han lastimado, han ofendido a nuestro Dios, ¿sale? Entonces, la enseñanza del arrepentimiento es una enseñanza presente en lo que es la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Hoy nos enfocamos en tres personas que proclamaban el arrepentimiento, lo que es Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Ahora, arrepentimiento. Vamos a analizar la palabra arrepentimiento de manera etimológica. Primeramente, arrepentimiento tiene el prefijo que proviene del latín a, que significa hacia, ¿sale? En este caso, funciona como un reforzador de una acción. Entonces, arrepentimiento empieza con a y a significa que debemos de ir hacia y está reforzando que es una acción, ¿sale? De allí viene re, es un prefijo, es una raíz que da intensidad o reiteración, repetimiento, reiteración. El re es que es constante, que es frecuente. Entonces, arre, de ahí viene penti, que deriva del latín puenitere, que significa causar arrepentimiento, causar pesar o tener pena. Tan es así que, bueno, obviamente nosotros sabemos que los idiomas van evolucionando con el tiempo y en ese sentido la palabra arrepentimiento es relativamente como tal y más en castellano es relativamente nueva porque antes se decía me causa pesar, ¿sí? Entonces, arrepentimiento es tener una pesadez, tener pena. Y es la misma raíz, penti, de las palabras pena, penitencia y penal. Entonces, vamos con arrepenti y de ahí viene miento, que es un sufijo de acción y efecto. Por lo tanto, convierte al verbo en un sustantivo que describe un proceso completo. Por lo tanto, arrepentirse literalmente es dirigirse hacia la pena por lo hecho. O sea, es una situación en donde nosotros, cuando realmente estamos arrepentidos, no nos sentimos cómodos, hay una incomodidad, hay una sensación de no satisfacción, ¿sí? Porque la conciencia nos señala el error y nos traduce ese malestar. Y obviamente, al igual que siempre que nos sentimos mal, nosotros mismos queremos buscar la manera de enmendar, de corregir eso que nos hace estar mal.
Por lo tanto, el arrepentimiento siempre, el verdadero arrepentimiento siempre nos va a llevar a buscar enmendar la situación cuando es un arrepentimiento genuino. ¿Sale? Ahora, debemos entender que el arrepentimiento no es una acción única, ¿sí? Ya me arrepentí y ya. No. Arrepentimiento, como se los mencioné anteriormente, es un proceso, es una serie de pasos, una serie de actividades o de hechos o de situaciones que deben de ocurrir, que en este caso yo he identificado cuatro pasos, que son precisamente los que vamos a ver, que vamos a desmenuzar, ¿sale? Y el primer paso del arrepentimiento es el conocimiento, ¿sí? Nosotros debemos de conocer que estamos equivocados. Es como el alcohólico. ¿Quieres que un alcohólico pueda alcanzar la sobriedad, que viva abstemio? Debe de reconocerse, debe de conocer que tiene un problema, tiene que identificar que hay un problema. Sí, también nosotros, cuando pecamos, necesitamos identificar que estamos pecando, ¿sí? Debemos de conocerlo. Y nosotros no nos podemos arrepentir de algo que no conocemos, de algo que no identificamos, ¿sale? Entonces, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a señalar el pecado? Bueno, vayamos al Evangelio de el apóstol Juan, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Si me ayudan, por favor, me señalan cuando ya los tengan. Juan 16, versículos 7 y 8. Adelante. La verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces la no me envía a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo a los presentes, a los apóstoles, a sus discípulos? Que Él les está diciendo una verdad, y esa verdad es que conviene que nuestro Señor Jesucristo se vaya. ¿Y por qué conviene que Él se vaya? Porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir. Y es el Espíritu Santo quien nos va a convencer, nos va a señalar, nos va a identificar lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Entonces, si nosotros queremos arrepentirnos genuinamente, primeramente debemos de dejarnos tocar por el Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe, quien nos señale que estamos mal, que estamos pecando. ¿Vale? Bien. Obviamente es el Espíritu Santo quien nos convence, quien nos señala que estamos equivocados y estamos cumpliendo el primer paso del arrepentimiento, que es reconocer que estamos mal. Ahora, recordemos el pasaje de Nicodemo, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, ¿sí? En donde Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues debes de nacer de nuevo, le dice nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo, a pesar de ser maestro de maestros, maestro de fariseos, ¿qué sucede? Le dice, ¿cómo yo voy a volver siendo viejo nuevamente al vientre de mi madre? Nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, tú estás hablando de manera carnal. No, esto es espiritualmente. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos va a señalar que estamos equivocados. ¿Sale? Obviamente es el Espíritu quien nos convence de pecado y nos hace sentir incómodos ante el pecado, nos hace sentir. Entonces, obviamente, en nuestras oraciones, Señor, por favor, incomódame, no me permita sentirme a gusto, cómodo, pecando, ¿sí? No permita, porque ¿qué es lo que hace el hombre?
El hombre normalmente siempre se compara y se justifica. Bueno, sí, yo peco, pero no más tantito. Yo no robo, no mato. Espérate, pecado es pecado en cualquier magnitud. Esos pecados veniales, esos pecados piadosos, esas mentiritas piadosas, salud, son pecados, son pecados. Y para Dios, el pecado es pecado, sin importar la magnitud. Y obviamente, permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos incomode, ¿vale? Quien nos permita conocer nuestro pecado, ¿sale? Bien. Ahora, ya vemos el primer paso, que es conocer que estamos mal, reconocer que estamos equivocados. Ahora, ¿por qué es necesario arrepentirse? Bueno, vayamos al libro de los Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Vamos a leer primero el versículo 10, Romanos 10, y de ahí leemos Romanos 12. Adelante, por favor. No, 12. todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias. Sí, definitivamente. Todos somos pecadores, así sean pecados veniales, así sean mentirillas piadosas. Todos para el Señor estamos equivocados. Y eso recordemos que nos separa de Dios. Eso lo podemos leer también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14. Salmo 14. Vamos a leer el versículo 3. Desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Todos. Y todos es todo. Así que tú te sientes muy bueno. Discúlpame. Estás equivocado. Por muy cómodo que te sientas con tus pecados, estamos teniendo ahí problemas, ¿sí? Y no estamos llevando a cabo el primer paso del arrepentimiento, que es el conocimiento. Debemos de conocer que estamos equivocados. Es por eso que ahorita estamos tratando de este punto, porque debemos de identificar que estamos equivocados todos. Aquí no se libra absolutamente nadie, ¿sale? Vamos a leer aquí mismo en el Salmo, el capítulo, el capítulo 53, el versículo 3. 53, 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay aún uno. Ni aún uno. Todos estamos equivocados. Todos tenemos como destino el lago de fuego, el lago, el infierno. ¿Sale? Por lo tanto, todos nos encontramos cautivos y estamos siendo engañados por Satanás cuando decimos, ay, pero es que yo no soy tan malo como estos cuates que son asesinos, violadores. No, así robes un chicle, así robes un chocolate, estás pecando. Y la Biblia dice que el que peca con un mandamiento es culpable de todos. Así que si tú te sientes cómodo, cómoda con tus pecados, cuidado, estás siendo envuelto por Satanás, estás siendo engañado por Satanás y estás seducido por él. Porque yo lo digo, no. Vamos ahora a la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. ¡Wow!
Si tú dices, ay, no, es que nada más me robé un chicle, nada más me robé un chocolate. Yo soy bueno, en realidad no he pecado. Entonces, estás pecando por mentiroso, porque entonces, ¿quién miente? ¿Dios o pecas tú? Porque si tú dices que no pecas, ¿sí?, que tus pecados son nimiedades, son cosas chiquitas, son pequeñeces, eso no es pecar. Cuidado, estás siendo seducido por Satanás, que te tiene de una manera muy cómoda. ¿Sale? Entonces, el primer paso es conocer que eres pecador, conocer que soy pecado. ¿Vale? Ese es el primer paso. Ahora, convencidos y conocedores de nuestros pecados, hemos dado el primer paso. Pero bueno, como lo dijimos anteriormente, el arrepentimiento no es solo una acción. Ya conozco que soy pecador. Bravo, bravo, ya me arrepentí. No, no es solo una acción. El arrepentimiento es un proceso. ¿Sí? Y dentro de ese proceso de arrepentimiento, debemos de pasar al segundo nivel, ¿sale? Y el segundo nivel es la tristeza. Vayamos ahora a la carta segunda a los Corintios, la carta segunda a los Corintios. El capítulo que vamos a leer es el 7, los versículos son 9 y 10. Que hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento, para que habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de no produce muerte. Gracias. Debe de haber tristeza, pero no por la sanción. Ay, yo estoy triste porque me voy a ir al infierno. No, esa tristeza, más que tristeza, es remordimiento. Y no es lo mismo remordimiento que tristeza por el pecado. Cuando tú haces algo y realmente estás en ese proceso de arrepentimiento, te vas a sentir incómodo porque ya estás ubicando lo que haces y te vas a sentir triste. ¿Por qué? Porque pecaste. Si tú no te sientes triste, quiere decir que no estás en el proceso de arrepentimiento. Me equivoqué. Es motivo de estar triste. Ahora, hay algunos que se ponen tristes por ir al infierno. No, 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 espérate, no. Esa tristeza debe de ser genuina, ¿sí? No por la sanción, sino por la acción que hiciste. Porque te estás arrepintiendo de algo que tú y solo tú hiciste. ¿Sale? Leímos que la tristeza que se plantea no es una tristeza por las consecuencias del pecado, sino que es una consecuencia del pecado en sí. Por eso les digo, debemos estar incómodos con el pecado. Es como si estuviéramos acostados en una cama de clavos. No queremos ni movernos, porque si me muevo, me voy a estar enterrando. Esa es la tristeza, es la incomodidad que debemos de sentir. Que no nos sintamos cómodos pecando. Lo anterior nos lleva a identificar que la tristeza por las consecuencias, como se los dije, no es arrepentimiento, es temor, es remordimiento. Eso lo leímos en el versículo 10, en donde la verdadera tristeza por arrepentimiento es tristeza para salvación. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
¿sí? También lo leímos en 7, 9, 10. Es en el 9. 7 con la segunda de Corintios 7, 9, 10. Dice, ahora me gozo, ¿no? Porque hayáis sido contristados. Sí, o sea, está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados. O sea, el apóstol Pablo no se pone contento porque la gente en Corintios se sienta triste, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Es ahí donde está haciendo la división entre que hay dos tipos de contristamiento o de tristeza. Una que te lleva salvación, que es la genuina, sí, que es aquella que tú vas a sentir porque estás desilusionándote de ti mismo y por lo tanto te pone triste, ¿sí? Porque hay otro tipo de tristeza, dice, porque en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿sí? Pero al concluir ese versículo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, fíjense cómo nos está señalando la Biblia que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que va para arrepentimiento, que va para salvación, que es aquella que es porque estamos tristes, porque pecamos, y la otra que es porque nos sentimos temerosos del castigo, de la sanción que va a venir. ¿Sale? Entonces, llevamos dos pasos. Primero, conocimiento, reconocer que somos pecadores. Segundo, sí, tener tristeza, sentirnos incómodos, ¿sale? Por el pecado. Vamos al tercer paso. Y aquí yo creo que voy a tardarme un poquito desmenuzando esto, porque tristemente este tercer paso ha sido muy mal interpretado. El tercer paso es confesar los pecados, ¿sale? Y cuando me refiero a confesar los pecados, estoy diciendo que debemos de confesarlos a Dios mismo. Debemos de confesar a quien hemos ofendido, que es Dios mismo. No significa que tengamos que ir con alguien y de manera audible decirle yo hice esto. Digo, sí, sí, es bueno, pero no es necesario hacerlo con X, Y o Z. Si yo ofendo a alguien, debo de ir a pedirle perdón directamente al ofendido, no a otro. Y cuando yo peco, ¿a quién ofendo? A Dios. Por lo tanto, a quien debo de confesarle, quien debo pedirle perdón es Dios. Vamos a leer Salmos 51:4. Salmos 51:4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Gracias. Cuando pecamos, ¿a quién ofendemos? A Dios. Contra Él estamos pecando. Entonces, a Él debemos de pedirle perdón. Y es que Dios es el único que perdona. Nadie más. Una persona que quiero mucho dice, yo perdono, pero no olvido. Ah, momento. Así es como perdonamos los seres vivos. No, Dios perdona y Dios olvida. Debemos de buscar precisamente nosotros eso, perdonar y olvidar, ¿sí? Es por eso que debemos de ir delante de Dios
y confesar a Él y pedirle perdón única y exclusivamente a Él. Alguien dice, o alguien también que estimo mucho, menciona, es que cuando tú vas y le confiesas un pecado a alguien, ese alguien es como un teléfono que permite conectarte con Dios. Discúlpenme, Dios no necesita teléfono. Cuando tú tienes una relación real y verdadera, tú llegas a los pies de Dios y Él que conoce tu corazón, no necesitamos de nadie más para pedir perdón. Y a quien debemos de ir es a los pies del afectado, a los pies de quien nosotros ofendimos, que es Dios. ¿Vale? Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 7. Marcos 2, versículo 7. Adelante, por favor. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Gracias. Aquí estamos viendo, o se nos está compartiendo, cuando nuestro Señor Jesucristo en un día sanó a un paralítico y cuando llegaron, los fariseos le preguntaron, ¿no? Que en nombre de quién había sanado al paralítico, ¿sí? Y bueno, ellos estaban señalando, ¿no? ¿Por qué lo sanaste? Y nuestro Señor Jesucristo señaló, ¿no? De que estaba perdonando los pecados y ellos dijeron, oye, ¿por qué habla así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, ahí obviamente, de manera indirecta, nuestro Señor Jesucristo está reconociendo su divinidad. No dice yo soy Dios, pero Él perdonó los pecados propiamente, de manera indirecta, está reconociendo que Él es Dios y que solo Él puede perdonar los pecados. Entonces, ¿para qué acudir a otras personas? Sí, es bueno y es necesaria la intercesión. Nosotros, como santos, como hijos de Dios, podemos interceder. Es más, es un mandato, ¿no? Que oremos por nosotros mismos, intercediendo por nosotros mismos. Pero realmente, quien hay que orarle es directamente a Dios, a quien hay que pedirle perdón es directamente a Dios. Leamos ahora Lucas 5:21. Lucas 5:21. ¿Qué dice Lucas 5:21? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es la misma historia, solo que ahora nos la está compartiendo Lucas. La primera es Marcos, y aquí estamos leyendo nuevamente que los fariseos están diciendo, solo Dios perdona los pecados. Bueno, entonces, ¿qué necesidad tenemos de, de ir a confesar nuestros pecados a otros? Es directo al agraviado, es directo al ofendido. Es Él quien nos puede perdonar, ¿sí? Vayamos ahora a Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias. ¿Quién está hablando? Dios mismo a través del profeta Isaías. Y dice, yo, primera persona del singular, dicho en frases cotidianas. Dios no necesita de vejigas para él.
Dios no necesita de nada ni de nadie. Es Él. Acércate, es tu Padre. Confiésalo. Miqueas 7:28. Vamos ahora a escuchar a otro profeta del Antiguo Testamento, Miqueas 7:28. Ups, Miqueas llega hasta el 20, ¿verdad? Aquí ha de haber sido error de dedo. Miqueas 18. Te perdona la maldad y evita el pecado del remanente de su lugar. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia. Gracias. ¿Qué Dios como tú? O sea, está señalando la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie como Él. ¿Y qué es lo que hace Él y que otros no? Que perdona la maldad y olvida el pecado, ¿sí? Que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es Él quien nos perdona. Nadie más, nadie más. Entonces, si yo pequé contra Dios, si yo agravié, si yo ofendí a Dios, ¿a qué voy con otra persona a pedirle perdón? ¿Sale? Ahora, para confesar a Dios, solo necesitamos, solo necesitamos orar a Él de forma privada y personal. Si yo tengo una relación directa con mi Señor, voy directo. Si yo quiero ir a platicar con la presidente, tengo que buscar que alguien me acerque. ¿Por qué? Porque ni me conoce ni sabe que existo. Pero si yo quiero ir a hablar con mi esposa, porque tengo una relación directa y estrecha con ella, pues vamos y platicamos. Así también, si tú no tienes una relación directa y estrecha con Dios, sí, muy probable que necesites vejigas para nadar, necesites intermediarios. Pero si tienes una relación real y verdadera con Dios, adelante. Acércate solo a Él. Ahora, es válido. Si yo tengo algo que pedirle perdón a mi esposa, yo tengo que pedirle, pero también me puedo hacer válido. Oye, hija, oye, hijo, ayúdame, no échale. Bueno, esa es la intercesión. Pero mi esposa jamás me va a perdonar, aunque mis hijos lleguen, porque quien tiene que llegar soy yo. Los demás son reforzadores, la intercesión es de refuerzo. Pero mi esposa debe de ver realmente que yo estoy haciéndome responsable de mis errores, estoy asumiendo la consecuencia de ellos y obviamente ella me perdonará. Así Dios. Si mandamos a quien tú gustes, si Dios que conoce el corazón ve que no hay arrepentimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que acercarnos directamente porque es Él quien los perdona. Vayamos ahora a Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando estaba primero el tabernáculo y luego el templo,
siempre se hacía un sacrificio en la parte de afuera, ahí estaba el altar donde se sacrificaba, se hacía la ofrenda, más adelante el lavatorio, y ya adentro había dos lugares, ¿no? Lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo ingresaba únicamente el sumo sacerdote. ¿Sale? Pero ese sumo sacerdote debía de haber pasado primero al lugar santo y junto con los demás sacerdotes ofrendar, ¿sí? Hacer el sacrificio, primero por sus pecados y después por el pueblo. Aquí el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo precisamente que eso ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro gran sumo sacerdote que tiene acceso directo a nuestro Señor, ¿sí? Él traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿sale? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, Jesús se compadece de nuestros pecados, nos los perdona. Al que tenemos es uno que fue tentado, en todo fue tentado, según nuestra, pero él no tiene pecado. Entonces, él no tiene que ofrecer sacrificio como los otros sumos sacerdotes en el templo y en el tabernáculo. Él nos lleva directamente. Recordemos, cuando él muere, se rasga el vestido del templo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos acceso directo a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nos abre el camino. Por eso se rasgó el velo del templo cuando Él muere. ¿Sale? Por lo tanto, debemos pedirle directamente perdón a Dios, ya que solo tenemos un solo mediador. Vayamos a Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Está un poquito a la izquierda, Timoteo. Porque hay un solo mediador sobre Jesucristo. Claro. Solamente tenemos un solo mediador, no necesitamos de nadie más. Regresemos ahora a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice, Así que parece que vamos a la comisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. gracias. Él es el mediador. Además de ser nuestro mediador, es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Un poquito más a la derecha. Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Gracias. Hijitos míos, cuán amoroso es el apóstol Juan cuando nos dice, hijitos míos, hijitos cabezones, yo ya los conozco. ¿Sí? Yo los invito a que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. ¿Sale? Ahora, estoy seguro que se saben de memoria este versículo, Juan 14:6. Yo soy el camino, nadie. Oye, tengo que ir y confesarme con tal persona para que él me lleve. No, no. Debemos de ir directo con él. Debemos de confesarle. Ahora, ¿qué es y qué no es confesar nuestros pecados? Primero, les voy a decir qué no es pedir por nuestros pecados, qué no es pedir perdón.
pedir perdón de manera general. Se acordarán, ¿no? Del can o del bote pateado. Can, por mí, por todos mis amigos. No, 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 no. Sálvame por todos mis pecados. No. No está reconociendo, insisto, el primer paso es conocer, reconocer que hemos pecado. Reconoce, me equivoqué en esto. Lo hice. Discúlpame, Señor. Entonces, pedir, discúlpame por. Ahora sí, como el cuate, ¿no? Por todos los meseros. No, 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 no. Debemos de pedir preciso, directo. Hice esto, Señor, discúlpame y ayúdame. ¿Sale? Entonces, pedir perdón de manera general, eso no es confesar. Debemos decir con santo y seña, porque si reconocemos nuestros pecados, estamos cumpliendo el primer punto, conocimiento, tenemos conocimiento de lo que hicimos o de lo que no hicimos, ¿sí? Debemos de detallarlos, de reconocerlos, de conocerlos, de ubicarlos. Y para esto, obviamente, necesitamos y debemos de pedir que el Espíritu Santo nos señale nuestras iniquidades, porque eso es cierto. Muchas ocasiones nosotros arbitrariamente pecamos, pero hay otras ocasiones en que no sabemos. Y pecamos, ¿por qué? Porque pues, es nuestra naturaleza. Así somos, dice el paisano. Así somos. Y pecamos y muchas ocasiones no nos damos cuenta. ¿Sale? Reconozcamos que el Espíritu Santo nos debe de señalar nuestras iniquidades. Esto pasó, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron. Pecaron. ¿Y qué sucedió? Se vieron desnudos. Oye, pero antes no estaban desnudos. Sí. ¿Y por qué se vieron desnudos? Pues porque el Espíritu Santo les señaló que habían pecado. Les incomodó ver sus miserias, su desnudez. Así nosotros. Debemos de ubicar, reconocer, identificar en qué estamos pecando, ¿sí? Y pidamos al Espíritu Santo que nos incomode, que nos señale, ¿vale? Vayamos ahorita a Primera de Juan 1:19. Primera de Juan 1:19. No, creo que aquí también. 9. Si confesamos nuestros Ajá. 10, sería 10. Primera de Juan 10. Otro error de dedo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias. Entonces, debemos de reconocer eso, ¿no? Que nosotros pecamos y debemos de reconocer. Y obviamente una vez que el Espíritu Santo nos ha señalado el pecado, nos ha identificado, nos ha iluminado, ¿sí? Ya nos ha convencido del pecado, tenemos el conocimiento de él. Y aquí pueden pasar dos situaciones. Una, dejamos de orar. Eso es malo. ¿Por qué? Porque se rompe la relación con Dios, ¿sí? Entonces estás diciendo que la salvación se pierde. No, no estoy diciendo que la salvación se pierde. Estoy diciendo que te estás separando y el pecado no te permite estar cerca de Dios. Ahora, si realmente eres salvo, va a haber un momento más adelante en donde Dios te señalará tus errores y te dará en su misericordia una oportunidad para regresar. La segunda es que si permaneces en oración, confesando tus pecados, con un genuino arrepentimiento, dejarás el pecado. Simplemente no te rindas. Cada vez que tropezamos, Dios es bueno y te extiende la mano para levantarte. ¿Sí? Indudablemente te va a sacudir el polvo y por ahí te dará 2, 3 nalgadillas, pero te va a levantar, no te va a dejar en el suelo
¿sí? Dios no quiere que seamos perfectos, simplemente Dios quiere que seamos obedientes y principalmente que dependamos de Él, que no lo tratemos de hacer en nuestras propias fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a caer hoy, mañana y siempre. Pero si lo hacemos en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Va a llegar el momento en que vamos a dejar el pecado. El mentiroso dejará de ser mentiroso. El borracho dejará de ser borracho. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. Ya leímos que el apóstol Juan dice, hijitos míos, esto se los digo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Oye, entonces tenemos libertad para pecar. No, eso no sería libertad, eso sería libertinaje. Vayamos ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gracias. Entonces, si nosotros somos realmente hijos de Dios, somos simiente de Dios, nosotros no practicamos el pecado. Caímos en pecado que es diferente, ¿sí? Porque nuestra naturaleza nos hizo caer, porque Satanás nos puso una trampa y caímos, porque nos dejamos seducir por el mundo y caímos. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos, nos sacudimos, ¿sí? Y ya reconocimos nuestro pecado, ¿sí? Ya estuvimos tristes por nuestro pecado. Ya lo confesamos, ¿vale? Vamos a leer ahora el capítulo 5 y 8, ahí mismo de Primera de Juan, 5, 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Claro, entonces nosotros, una vez que nos hemos levantado por la misericordia de Dios, debemos de dar testimonio, ¿sí? Pero nosotros mismos no, ya platicamos, ¿sí? Que tres son los que van a dar testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El espíritu, el Espíritu Santo que nos va a acompañar. El agua, que es parte del bautizo, ¿sí? Y la sangre, porque es por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó, en la cual nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Juan 2:1, ya lo leímos, 2:1. Sí, hijos míos, estas cosas os escribo. O sea, porque no es lo mismo practicar el pecado a que caigamos. ¿Sale? Y bueno, vamos con el cuarto y último paso del genuino arrepentimiento, que se da cuando la obra del Espíritu Santo es tal en nuestras vidas que vamos a dejar atrás el pecado definitivamente. Va a haber un abandono total del pecado. Entonces, cuatro son los pasos para el verdadero arrepentimiento: el conocimiento, la tristeza, la confesión y el abandono del pecado. ¿Sí? Pero esto no podemos hacerlo en nuestras propias manos, en nuestras propias fuerzas. Debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de arrepentimiento. Hago énfasis, proceso, porque son varios pasos. Vuelvo y repito: conocimiento, tristeza, confesión y abandono del pecado. ¿Sí? Si esto nosotros lo hacemos y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, iremos de triunfo en triunfo. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tiene que ser el Espíritu quien obre en nosotros. Filipenses 2:13.
Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, pidámosle, Señor, yo soy un cabeza dura, soy un cabezón. Ayúdame, que haya un verdadero arrepentimiento. Señálame mi pecado, ponme triste, incomódame en el pecado. Estoy confesándolo, le estoy pidiendo. Y el objetivo final es el abandono total del pecado. El arrepentimiento genuino es obra de Dios, no de nosotros. Lo recordarán y si no, ahorita se los comparto nuevamente. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento, el que sintió Judas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Pero qué hice? Tuvo un remordimiento. Arrojó las monedas y se ahorcó. ¿A dónde está Judas? Oye, ¿se arrepintió? No, no se arrepintió. Tuvo remordimiento. Su tristeza no era tristeza por el pecado, sino por las consecuencias de que haber entregado a Dios mismo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, Pedro. ¿Pedro pecó? Sí. 3 veces negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en él reconoció su pecado y tuvo oportunidad, ¿sí?, de sentirse incómodo, de confesarlo directamente a Dios. Acuérdense del pasaje. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó. Dios le dio oportunidad de que reconociera 3 veces que se había equivocado. La restauración de Pedro se dio porque hubo arrepentimiento, no remordimiento. Vistámonos de ropas blancas, lo platicamos la semana pasada. Arrepintámonos de nuestros pecados, leímos hoy. 4 pasos. Reconocer nuestro pecado. Estar tristes por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Confesarle directamente a Dios nuestros pecados y pedir que el Espíritu Santo nos haga abandonar. ¿Que vamos a caer? Sí. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Un Dios eterno. Porque Dios no vino a morir por los pecados actuales, vino a morir también por nuestros pecados futuros. Si Dios no hubiese muerto por los pecados futuros, todos los que hemos vivido después de su crucifixión, nuestros pecados no serían perdonados porque Él murió en el pasado. Entonces los pecados del futuro no serían perdonados, porque sí, vamos a caer. Pero vuelvo y repito, no es lo mismo caer que vivir en pecado. Pidamos la conciencia para ubicar el pecado. Pidamos que Dios nos ponga incómodos en el pecado. Pidámosle, acerquémonos con Él. Si a Él pecamos, si a Él ofendimos, si a Él agredimos, es Él quien, porque es más, solo Él y solo Él perdona. Y con la misericordia de Dios y al ver que nosotros permanecemos, vaya a darse el momento en que va a haber el abandono. Porque recuerden que el que comenzó la obra, la culminará. Esa es una promesa. Porque Dios va a hacer que suceda su voluntad, incluso a pesar de nosotros. Porque somos cabezones, somos cabeza hueca y nos vamos a equivocar. Pero Dios no es hijo de hombre, ¿sí? Él cumple y nos lo ha prometido. Amén.
Bien, Señor, gracias por este estudio en el cual tú nos has permitido conocer los pasos del arrepentimiento. Obra en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo para que sea Él quien haga tu voluntad y permita que nosotros seamos transformados, nazcamos de nuevo como se lo compartiste a Nicodemo, Señor, para que podamos tener una vida espiritual y demos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, esos frutos del Espíritu Santo que no depende de nosotros, sino de Él. Que sea Él quien nos transforme y principalmente, Señor, que podamos darte toda la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.